Gracias por seguir con nosotros. De un tiempo a esta parte, los movimientos sociales de reclamo en la República Dominicana pasan, diríamos, por una crisis de representatividad. Y dice siempre que cuando un lugar está vacío, algo tiene que llenarlo. Y bueno, se han erigido personalidades que han ocupado ese rol, que no tienen, diríamos, siglas detrás, pero que son ciudadanos preocupados, ciudadanas y ciudadanos preocupados por el rumbo de la República Dominicana. Y vamos a conversar con una persona que ha tenido pues diríamos, unas presentaciones en las vistas públicas de muchas resonancias. María Inmaculada Núñez, profesora universitaria, que se hizo viral en redes sociales, y eso es lo que posibilita esta plataforma, y diríamos que tuvo una participación que ya se ha hecho una figura preponderante de la comunicación. Así que bienvenida en esta mañana. Okay, Está un poco lejano, pero sí, bueno, ahí va. Gracias nuevamente por en su programa invitarme, que esta es como la segunda o la tercera vez que Sí, yo vengo. sí. Muchas gracias. Lo que pasa es que no tenía la dimensión que tienen el día de hoy, ¿no? Este estrellato, ¿qué tal en la familia? No, mire, como yo soy profesora, uno está acostumbrado al escrutinio público, aunque, ¿verdad?, un público más reducido. Hay algo que la gente no sabe. Yo sí tenía un programa de comentarios políticos. Yo tuve un programa durante 6 años, casi 5, en otro canal, y luego lo transmitíamos desde aquí, se transmitía en la ciudad de Nueva York. Sí, ahora he tenido un boom, mucha gente que está de acuerdo, otras que no están, algunas que me faltan el respeto y me insultan, porque nosotros los dominicanos somos muy dados a Descalificar. no indagar y descalificar a la persona, y como el marco de referencia que nosotros tenemos, ese se lo aplicamos a todo el mundo. Entonces, pero en la viña del Señor hay de todo. Una comunicadora que me entrevistó me dijo: acostúmbrate que te van a decir muchas cosas feas. Y yo ya... María, usted además de esa exposición en el tema de las vistas públicas en el Congreso, también ha tenido posiciones nacionalistas. Siempre. Ha tenido una posición nacionalista. ¿Es creíble las acciones que lleva a cabo el gobierno en torno a la migración haitiana? No, eso es una cortina de humo. De hecho, yo quiero decirle a todas esas personas que me están siguiendo, mucha gente, que me ven en la calle y me dicen que yo les represento, todos nos representamos. Yo simplemente fui una ciudadana que hizo valer sus derechos, que quiso hacer valer sus derechos, que expresó su descontento con algo que no tiene razón de ser. Esa misma reforma fiscal fue una cortina de humo para tapar las otras leyes y los otros acuerdos que sí merman la soberanía y que sí nos van a crear un problema grandísimo, como es el acuerdo ese que se hizo con los Países Bajos, que venía cocinándose desde Miguel Vargas, que eso yo investigué. Yo me metí desde el 18 en el Instituto Geográfico de la Universidad a eso. También el Código Laboral de Trabajo, que le va a llegar su sorpresita al gobierno un día de esto. Y la reforma fiscal, que yo no le encuentro sentido a qué se hizo ahí. Porque aquí hay muchas cosas que quizás debieron meterse en una reforma fiscal y se debió de haber hecho de otra manera. Eso fue, bueno, a mí me da la gana de hacerlo así. ¿La reforma fiscal o la reforma constitucional? Perdón, la reforma constitucional. Correcto. Y en respecto a la reforma fiscal, tenemos que mantenernos fiscalizando, porque nos la van a meter en medidas administrativas. Ayer, eso júrenselo a Dios que así es. Ayer el presidente proclamó lo que él llama una nueva constitución. Yo diríamos una nueva constitución debería tener tal vez algunos articulados que sea el 40, el 50% para plantearse así, pero bueno, él le llama así. Su visión con respecto a esta reforma diríamos, 4 elementos que están ahí, que él subraya mucho los candados. Sucintamente no habla tanto de la reducción de los diputados y también de la nueva forma de escogencia de quien ocupe el cargo de la Procuraduría General de la República. ¿Cuál es su visión con respecto a estos 3 planteamientos? Mire, eso en primer lugar, eso que se reformuló, se hizo, eso no tiene razón de ser. Yo no veo que eso aporta nada a la democracia, al contrario. Ahora pone más protagonismo en el presidente eligiendo el procurador general, el administrador como ellos le llaman, legal, porque el presidente someterá a pero ven acá, si tú lo vas a modelar, pon lo que yo vote también por el fiscal general, por lo menos que sea yo como ciudadana. ¿Cuál es la modalidad de ahora?
No, la modalidad es que se va a someter al Consejo Nacional de la Magistratura los candidatos que cumplan con los requisitos, pero lo va a designar el presidente. Al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Lo que pasó en la Corte Constitucional, que se pusieron los jueces que le convenía al presidente, punto, y al partido de gobierno. Entonces, a nosotros cada vez más nos están quitando el poder de nosotros elegir nuestras autoridades y de participar como se debe. Nos están arrinconando a la voluntad de un presidente. Nosotros estamos viviendo una dictadura moderna, eso es lo que nosotros estamos viviendo. Una dictadura moderna, ¿y por qué? Claro, porque nos hacen creer que estamos en democracia, pero es una dictadura. Mire, ahí lo que se debió de haber planteado y debe de plantearse en la ley es lo que se hizo en estas elecciones pasadas, que un solo partido hizo alianza con 22. Cuando usted hace una alianza con 22 partidos, usted secuestra la democracia. Y sobre todo secuestra a los partidos pequeños para que siempre tengan que ser candado y bisagrita de los grandes. Y eso no es democrático. Eso es cualquier cosa menos democracia. Entonces, en estas elecciones, que aprovecho la ocasión, que bueno que se está hablando de constitución y no de reforma fiscal, presidente Luis Abinader, oiga lo que le voy a decir, usted es legal porque fue bajo las leyes. Yo participé y el escrutinio fue limpio. Pero usted es, ¿cómo que se dice? Legal pero ilegítimo. Usted no es un presidente que nos representa a la mayoría de los dominicanos. La mayoría de los dominicanos no votó por su gobierno y eso eran de las cosas que tenían que plantearse en una verdadera reforma constitucional, que en realidad el pueblo siempre quede representado, que sea la voz del pueblo y ponerle mecanismos de acción al pueblo para que nosotros podamos coartar los poderes, porque ahora mismo estamos representados completamente por unos sellos gomígrafos que están ahí que se llaman senadores y diputados. Son sellos gomígrafos del Poder Ejecutivo que esté en ese instante. Bueno, conversamos con Rosa Inmaculada. No, ahí María. mismo, Perdón. entonces, María Inmaculada. María Inmaculada. María, ahí mismo, y perdón, Sí. Miguel, entonces, cuando usted habla de un sello gomígrafo, ¿el Congreso Nacional no juega su rol de fiscalizador? Pero claro que no. Mire, la misma reforma fiscal, constitucional, estoy allá. La misma reforma constitucional debió de tener más vista pública para precisamente uno ir a opinar, porque una de las razones por la cual el presidente supuestamente retiró la reforma fue porque no hubo un consenso. Y yo les sé decir algo, aunque yo me hiciera viral, ahí hubo planteamientos más fuertes que lo que yo puse, y la mayoría, o sea, todas las personas que expusieron, todas, hasta las que decían que sí, que hay que hacer una reforma fiscal, que había que hacer una reforma fiscal, tenían artículos que no iban de acuerdo. Es decir, que hubo una negación desde la primera persona que expuso hasta la última que expuso. Permítame una puntualización con respecto a desarrollar la Constitución, ¿no? Con respecto a lo que dice del referéndum, y se obvió ese mecanismo que diríamos que le da la participación al pueblo. Ayer justamente se celebraron elecciones en Uruguay y se incluyó un acápite, o mejor dicho, una votación para dos cuestiones puntuales. Si llevar lo pensional, es decir, la reforma a la pensión, que sea el Estado que la maneje, y el allanamiento nocturno, la gente votó en contra con un 39%. ¿Por qué aquí no se ejercita ese tipo de preguntas en las elecciones? ¿Y por qué no se ejerció el referéndum? Porque estamos en una dictadura. Nosotros nos hacen creer que estamos en democracia, pero las medidas son dictatoriales. Aquí todavía el jefe es el jefe. A nosotros no nos ha salido el trujillismo de la cabeza. El presidente aquí es el jefe, señores. Esto es un país presidencialista, donde aquí se hace lo que el presidente quiera. Y yo aprovecho la oportunidad para decirle al pueblo, pueblo, empodérate, pueblo, empoderémonos. El soberano somos nosotros. Ellos tienen que hacer lo que nosotros decidamos. Y precisamente todos los presidentes, incluyendo Danilo Medina, y este señor, le ha dado de lado cada vez que van a hacer una modificación al referendo. Aquí se hicieron si no se quería gastar dinero, porque la ley dice y la Constitución que hay que hacer como si fueran las elecciones, que con el padrón electoral, etcétera, etcétera. Oye, ¿por qué no se incluyó también en las elecciones de ahora? ¿Usted quiere que se modifique la Constitución? ¿Usted quiere que se le modifiquen esto? Uno pudo haber votado por eso y se aprovechaban los dos escenarios. Ahora bien, esto es dictatorial. Nosotros tenemos que se haga una democracia más participativa. Es que a nosotros, quienes nos representan, no nos están representando. Ellos representan sus partidos y la línea que sus partidos le bajen y lo que ellos hacen en acuerdo de aposentos. Nosotros tenemos una serie de lacayos, como yo le dije, sin conciencia de clase, que no saben que ellos son el primer poder del pueblo, donde yo tengo que irme a quejar para que ellos peleen por mí, y lo que hacen es que se arrodillan ante el que esté de turno como presidente,
no, primero porque son del partido y segundo sabrá Dios por qué. María, cuando vemos ese discurso suyo, brevemente, porque no tenemos que ir ya, ¿es necesario transformar a la política dominicana bajo el entendido de que con el PLD era lo mismo y con el PRM es lo mismo? Sí, tenemos que favorecer a los outsiders, tenemos que favorecer gente joven con otra mentalidad, tenemos que hacer un Estado más moderno, pero sobre todo que las futuras generaciones y nosotros, que ya estamos entrando en la curvita de la Paraguay, conozcamos por fin la democracia. Nosotros tenemos un espejismo de democracia. Nos hacen creer una cosa, pero este país no es democrático, este país es presidencialista. El trujillismo no se nos ha salido de la cabeza y eso, que yo estoy de acuerdo con la parte económica de Trujillo, por ejemplo. Pero el jefe y que yo mando, aquí no somos súbditos de nadie, aquí somos ciudadanos iguales todos, con igualdad de derechos. Y tenemos que decidir, si se va a cambiar una constitución, el pueblo tiene que estar más activo. Si se va a hacer una reforma fiscal, el pueblo tiene que estar más activo. Si se va a hacer un acuerdo internacional que viole las costas marítimas, el pueblo tiene que enterarse de los pros y los contras, a ver si a nosotros nos conviene o no. Así Nada, es. muchas Vamos a gracias. agradecer a María Inmaculada Núñez, catedrática universitaria, activista por la nacionalidad y diferentes temas, y jugó un rol preponderante en cuanto al tema de la reforma fiscal. Gracias, María Inmaculada, por estar con nosotros, y a ustedes también por acompañarnos en el día de hoy. 56. Sí, Serie 56. Serie brava, dijo uno. Serie brava. Por Serie cierto, 56. por cierto, anoche había un ensayo, no hay huelga en San Francisco de Macorís. Sí, está difícil, está difícil. Un pueblo, Aguerrido. sí, aguerrido. Aguerrido. Sí. Vamos a agradecer nueva vez, como dijo Juan, su participación y esperamos tenerla aquí muy asiduamente con sus planteamientos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta Gracias. mañana, Dios mediante, así que quédense con nosotros en este canal 32. Aquí lo esperamos, mañana a las 8.